Un grandioso fin de semana más, el Tito te trae la continuación del herrero legendario y su épica batalla contra Agnus, así que ponte cómodo y prepara unos aperitivos. En la batalla, el dios de la guerra Ares parece haber conseguido derrotar a uno de los caballeros de la muerte. Nada más derrotar al no muerto, Ares saca rápidamente una poción de su inventario para recuperarse. Mientras que Beradin está absorto en el combate que están teniendo Grid y Agnus, le sorprende que el protagonista haya recuperado su estadística de control para lograr eso, y entiende que el herrero legendario debe estar escondiendo muchas cosas. Por su lado, el dios de la guerra no puede creer que Grid esté arrinconando a Agnus, pero él tampoco puede distraerse, ya que necesita encargarse de Beradin. El nigromante contesta que le borrará a Ares su sonrisa de confianza de la cara. Es entonces que regresamos con el enfrentamiento principal, justo cuando Grid se quedó sin palabras al ver el movimiento de Agnus tras invocar a Mumut. El gran mago Braum se sobresalta al sentir la presencia de su antiguo aprendiz, pero este reencuentro activa una misión oculta, Braum y Mumut. Eufémina también siente la presencia de Mumut y sabe que necesita apresurarse para acabar con su enfrentamiento en este lado. En el campo de batalla principal había aparecido un nuevo enemigo. El esqueleto de Mumut no parecía nada especial a simple vista, pero tanto Grid como el gran mago sienten que el no muerto esconde una fuerza incomparable. Por su lado, Braum sentía cierta incomodidad ante la presencia de quien una vez fue su discípulo. El sistema informa de que Mumut siente el alma de Braum, así que las estadísticas que tenía suprimidas por el odio intenso se liberan temporalmente. El nivel del Lich de Mumut aumenta a 400 y este último deja escapar un grito. Agnus debe derrotar al legendario gran mago Braum para liberar el resentimiento de Mumut y conseguirle un nuevo título legendario. Si lo consigue, Mumut se convertirá en el fiel sirviente de Agnus. El contratista de Baal grita emocionado que Mumut y Braum se odian al igual que él y Grid. Por otro lado, Braum percibe el alma de Mumut y arde de deseo. El gran mago se dirige a su discípulo gritando que hay algo que necesita decirle. Y para ello, Braum consume los fragmentos de su alma, para activar por la fuerza la habilidad asimilación de nuestro protagonista. Con esto, Grid activa forzosamente su forma de gran mago y no comprende las intenciones de su compañero. Entonces, el sistema informa de que Braum sufrió graves daños mentales por consumir sus fragmentos de alma, y por tanto la asimilación no pudo activarse. El gran mago no pudo tomar prestado el cuerpo de nuestro protagonista, el alma de Braum cae en el sueño y sus habilidades fundamentales se debilitan. El mago legendario lamenta que ahora mismo incluso mirar directamente a Mumut es demasiado pedir. El sistema informa a nuestro protagonista de que Braum tiene algo que quiere decirle a Mumut, así que necesita reducir los puntos de salud de Mumut al 30% y neutralizarlo. El mago legendario menciona confiar en Grid antes de caer dormido. La clase del prota cambia a gran mago y sus estadísticas se ajustan. Debe controlar directamente el cuerpo en el estado de asimilación. El herrero legendario aún no domina bien esta clase y le ruega a Braum que vuelva para combatir a su lado. Por su lado, Agnus murmura que esperar a que el protagonista se prepare en un cómic es un fastidio, con lo cual Mumut está de acuerdo. Grid maldice porque Braum fue un descuidado durante su batalla contra Kraugel en la competencia internacional, y encima, ahora desencadena una misión forzada en un momento tan importante para irse a tomar una siestecita. Aún así, decide que manejará la situación con seguridad, y exige que el gran mago le vaya preparando una gran recompensa. En estos momentos Grid tiene la clase de gran mago. Su nivel se ajustó al 400, mientras que su salud se ajustó a los 100.000 puntos, y su maná a los 200.000 puntos. Además, su inteligencia total asciende a más de 9.000 puntos. Es el intelectual más grande de esta era, aunque aún no ha comprendido la verdad, y es terco. Su curiosidad es extremadamente fuerte y su orgullo es alto, pero esto a veces juega en su contra. El verdadero poder de Braum Eswald no puede ser extraído completamente en un cuerpo humano, así que sus habilidades están muy selladas. El alma de Braum está dormida, y Grid tiene el control de su cuerpo, así que sus habilidades están aún más selladas. El protagonista está impresionado porque, aun con tantos sellos y restricciones, tenga un nivel 400, con 9.000 puntos de inteligencia y puntos de salud y maná de 6 dígitos. Piensa que este es realmente un cuerpo de misión perfecto, y decide que aplastará a Agnus de un solo golpe. Supone que ese esqueleto debe ser el que Braum estaba llamando Mumut, y entiende que Mumut debe tener una fuerza y nivel similar a sus estadísticas ajustadas debido a la misión.
Aún así, el prota razona que las condiciones no son iguales, ya que Agnus ha estado controlando a Mumut todo este tiempo mientras que Grid le prestó su cuerpo a Bram siempre que ha entrado en este estado, así que la diferencia será enorme. De fondo Agnus ya se está cansando de esperar a la trama para que Grid termine de leer todas las ventanas y misiones. Ahora mismo, el alma de Grid está tomando prestado el cuerpo de Braham, y trata de pensar en cuál debería ser el primer paso que tiene que dar un jugador que solo ha usado la clase de herrero y espadachín. Concluye que debe empezar equipándose objetos que potencien su clase de mago y saca de su inventario el brazalete de Neverius, los pendientes de cristal negro, el anillo de lo absurdo, la capa de Malacus y la corona de luz sagrada. El protagonista no sabe qué es lo que quería Bram, ni qué mensaje necesita darle a Mumut, pero mientras anda absorto en sus pensamientos, una nueva ventana aparece frente a él. El sistema informa de que esto es parte de la misión oculta, y se está reproduciendo el disco de Bram y Mumut. Esta ventana también aparece frente al contratista de Baal y este último se sorprende. El juego le comienza a relatar a los chicos cómo Bram, quien se enorgullecía de ser el intelectual más grande, envidiaba y sentía celos de su discípulo genio Mumut, así que en algún momento comenzó a descuidar a Mumut, incluso apropiándose de sus logros, y finalmente decidió matarlo. Pero después de convertirse en humano y vivir cientos de años, Bram, sin saberlo, aprendió la emoción del afecto y no pudo dañar a Mumut. Un día, Mumut enfermó de una enfermedad incurable y abandonó a Bram. Aunque Bram encontró al discípulo de nuevo mucho más tarde en Siren. Mumut le contaba a su maestro que, incluso cuando lo estuvo ignorando o cuando tomó sus logros, nunca le guardó rencor porque lo compadecía, sabía que Bram sufría de tal obsesión que temía a su propio discípulo. Pero aún así no puede creer que su maestro se atreva a decir semejantes tonterías, cuando él se encuentra en este estado moribundo. Le cuestiona a Bram cómo, aun después de vivir cientos de años como humano, sigue sin entender a la humanidad. No puede asimilar que su maestro quiera convertirlo en un lich en lugar de dejar que descanse eternamente. Le cuestiona a Bram si acaso quiere que lo sirva incluso después de morir. El mago legendario respondió que cuando Pagma complete la vasija de las almas, él recuperará su inmortalidad y mantendrá a Mumut a su lado. Cree que es mejor vivir como lich y ser alabado que morir sin sentido. Mumut le responde que eso sería según los estándares de Bram, pero él quiere morir como un ser humano. Bram quería que Mumut existiera en cualquier forma, incluso si él mismo no lo quería. No podía permitir que su gran talento desapareciera solo porque es un mortal. Grid recuerda que Bram es alguien que persigue la devoración del conocimiento. No puede estar de acuerdo con esa idea en absoluto, pero cree entender la razón de este amor-odio hacia Mumut. En el flashback, Mumut murmuró que si aún le quedara un poco de maná, habría tratado de acabar con su maestro por ser un egoísta hasta el final. Pero Bram respondió que su discípulo era igual de terco, aunque no podrá ser más testarudo que él. El mago legendario desapareció diciendo que no sabía cómo rendirse, por lo que debía ser Mumut quien se rindiera. El protagonista entiende que, al final, Bram fue impulsado a tomar su decisión, y ese discípulo al que amaba y odiaba fue tomado por Agnus. Grid sabe que la forma de pensar de Bram, habiendo vivido una vida incomprendida por tanto tiempo tanto por vampiros como por humanos, es algo retorcida. Fue exiliado por sacrificar a los de su propia especie en aras de la investigación, pero él solo buscaba conocimiento, por lo que la interacción social le resultaba inútil. Aún así, por la culpa de haber arruinado a Mumut y la creencia de que su talento debía permanecer en el mundo, eligió convertirlo en un lich, porque dio por sentada la inmortalidad y no comprendió la dignidad de los mortales, la dignidad de los humanos. Sin embargo, Grid sabe que su amigo ahora es diferente. Por esas palabras que intentó decir, incluso mientras dañaba los fragmentos de su propia alma, jura que se asegurará de entregárselas a Mumut y se arrodillará si es necesario. Por su lado, Agnus se sorprende al ver el pasado de Mumut, que aunque no tenía apego al mundo, fue humillado por su maestro. Agnus piensa que él es igual a Mumut y le dice que aun cuando sienta dolor, llore, huya o se esconda, nada cambia. Una víctima solo tiene dos opciones. Muere sin ser recordado o toma la venganza. Búrlate de tu enemigo y hazlo arrodillarse. Mumut, esa es la única manera de llegar a la paz, concluyó el sádico contratista de Baal. Mumut hace uso del escudo de maná de nivel 6. Al ser atacado, consume maná en lugar de puntos de vida. Solo se aplica el 68% de la defensa y resistencia mágica. Si el daño supera los 30.000 puntos, el escudo de maná se rompe. Se puede activar y desactivar sin tiempo de enfriamiento. Gracias al conocimiento de Mumut, la velocidad de lanzamiento de magia aumenta en un 15%.
y la velocidad de regeneración de maná sube en un 30%. ¿Creéis que me quedaré quieto mientras preparáis un movimiento final detrás de un escudo de maná?, cuestionó el herrero legendario con algo en mente. Es entonces que Agnus entiende las intenciones del protagonista, pero parece sorprenderse. Entonces la escena queda oculta tras una repentina explosión. Agnus admite que el ataque fue espectacular, y supone que los aliados de Grid ya vinieron a apoyarlo. Entonces el sistema informa de que Mumut recibió 37.300 puntos de daño, pero como el escudo de maná estaba activo, tan solo pierde 30.000 puntos de maná. Aún así, el Lich Mumut pierde 7.300 puntos de salud. Esto preocupa de inmediato a Agnus, ya que Mumut es casi invencible en magia. Recuerda que ni siquiera la magia más poderosa del número 1 del ranking de magos pudo romperlo, pero aún así, el escudo de maná de Mumut está roto. Agnus pudo reconocer que los ataques fueron una bola de fuego y un corte oscuro, hechizos de magia de nivel bajo. Te creíste la gran cosa solo por tener una runa, pero ahora es mi turno, declaró el orgulloso protagonista. Aparentemente Grid había sacado el bastón de Belial, el cual le aumenta la inteligencia en un 30%, la velocidad de lanzamiento en un 30%, y le permite lanzar 3 tipos de magia simultáneamente, aunque esto requiere habilidad. Mientras castea otro hechizo con su mano y con su báculo, el protagonista le exige a Agnus saborear el poder de los chetados. Gracias al bastón de Belial, si la magia de fuego y la magia oscura se lanzan juntas con éxito, el poder de cada magia aumenta en un 200%. La probabilidad de crítico mágico aumenta en un 20%, y el daño mágico crítico aumenta en un 150%. Agnus está impresionado porque Grid es capaz de utilizar el doble casteo para aumentar la destrucción lanzando 2 hechizos a la vez, además de que su velocidad de lanzamiento es incluso más rápida que la de Mumut. Entonces la escena vuelve a quedar oculta detrás de una gran explosión. Grid aparece del humo sorprendido de su nuevo poder, y está dispuesto a darle una lección a Agnus por haberle intercambiado los puntos de salud antes. Agnus maldice porque Grid no solo fue el primer jugador en conseguir una clase legendaria, sino que también tiene un poder mágico absurdo. Aún tiene el brazo entumecido por el impacto, y admite que este nivel de poder solo tendría sentido para jugadores que aprovechan bugs o que utilizan trucos. Por su parte, el herrero legendario vuelve a realizar un doble casteo para lanzar su bola de fuego y corte oscuro. Esta potencia sorprende al contratista de Baal. Agnus sabe que, gracias a sus objetos, su clase y su progreso en las misiones, no debería haber nadie que pueda compararse a él. Además siente que Grid es diferente al genio del combate, Kraugel. El nigromante le ordena a Mumut que retroceda para utilizar de nuevo el escudo de maná y su habilidad de descanso. Grid reta a sus enemigos a hacer lo que quieran, pero recuerda que él tiene a Bram de su lado, y vuelve a usar el casteo doble. El Lich de Mumut consigue lanzar su escudo de maná justo a tiempo para protegerse. Los ataques de Grid causan 8.800 puntos de daño que son mitigados, perdiendo 8.800 de maná. Entonces Agnus celebra que su hipótesis haya funcionado. De repente, una ventana informa al protagonista de que su doble casteo falló. Hacía tiempo que Grid no escuchaba este sonido de advertencia, y no parece haber entendido aún la razón por la cual no puede usar el casteo doble. Grid maldice porque su doble casteo falló e intenta utilizarlo de nuevo. Corte oscuro tan solo causa 6.200 puntos de daño que son absorbidos por el escudo de maná de Mumut, y la bola de fuego causa 7.600 puntos de daño que también son absorbidos por el escudo de maná. Agnus no puede creerlo. Grid fue capaz de lanzar el casteo doble cantando uno mientras pensaba el otro, pero ya se le acabó la concentración. Cree que esta es la razón por la cual las redes sociales son malas para el desarrollo del cerebro. Mientras Mumut se defiende de los ataques de nuestro protagonista, Agnus piensa que fue un tonto al creer que esto podría ponerse interesante por un instante. El protagonista dejará que Agnus se ría todo lo que quiera, no le importa su diversión, pues aun sabiendo que es malo en magia, Bram confió en él. El herrero legendario se fuerza a concentrarse, confía en que, una vez se acostumbre al casteo doble, podrá intentar hacer un triple casteo. Y el bastón de Belial tiene una opción que aumenta el poder cuando la magia de fuego y magia oscura se lanzan doblemente. Las barreras de Mumut son sumamente resistentes y bloquean los hechizos del protagonista. Grid empieza a cuestionarse cuántos golpes necesitará para romper el escudo de maná. Entonces, una ventana informa de que Mumut terminó de castear su hechizo de descanso. Con ello, el esqueleto de Mumut comienza a dibujar un círculo mágico de arcoíris. Grid siente un peligro inmediato y le ordena actuar a sus manos de Dios, pero sorprendentemente, las manos de Dios no responden al llamado de su señor.
Grid no entiende por qué no le hacen caso, y entiende que deben ser un objeto exclusivo del sucesor de Pagma, y no lo reconocen ahora que es un gran mago por la asimilación. Entonces, Agnus expresa que Grid es patético y le ordena que se pierda. El protagonista intenta protegerse lo más rápido posible casteando su escudo antimagia, el cual aumenta la resistencia mágica en un 50% durante 10 segundos, y bloquea un ataque mágico. El esqueleto de Mumut también lanza su magia, y una poderosa ráfaga es disparada hacia el herrero legendario, causando una gigantesca explosión de arcoíris en el lugar. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. El autor parece un completo especialista en acabar los capítulos en el clímax y dejarnos siempre con ganas de más. La revelación del pasado trágico entre Bram y Mumut no es solo un drama para empatizar. Expone la ironía de Agnus, quien proyecta su propio trauma en el esqueleto del aprendiz, creyendo ciegamente que la venganza es la única salvación posible. Aún no sabemos nada sobre el pasado de Agnus, pero él mismo se considera una víctima. Tendremos que esperar a que el autor nos cuente más para conocer al contratista de Baal. Pero hablemos del verdadero jugo técnico que nos ha volado la cabeza hoy, el cambio forzado de clase de Grid. Pasar de herrero a gran mago con estadísticas ajustadas a nivel 400 y 9000 puntos de inteligencia suena a la máxima fantasía de poder, pero el autor nos da un bofetón de realidad brutal. El hecho de que Grid empiece a fallar el doble casteo por falta de concentración mental y que sus preciadas manos de Dios lo ignoren completamente por haber perdido temporalmente el título de descendiente de Pagma, confirma que en Satisfy no basta con tener los números inflados en la ficha. Necesitas la habilidad real del jugador para controlar ese poder. Y aquí viene mi teoría para el desenlace de este caos arcoíris. Ojo a las condiciones de la misión oculta. El sistema exige dejar a Mumut al 30% de vida para neutralizarlo, no para destruirlo. Teniendo en cuenta que Eufemina, la duplicadora y sucesora directa del propio Mumude, está sintiendo su presencia y corriendo hacia este campo de batalla, personalmente creo que Grid no va a ganar este duelo mágico a base de fuerza bruta. Podría ser que su verdadero papel sea resistir y debilitar el escudo de maná lo suficiente para que Eufemina llegue, active su misión de clase de liberación de alma y termine purificando a su maestro, robándole a Agnus su invocación más rota directamente en su cara, aunque esto es solo una teoría de cosecha propia. Además, este sufrimiento de Grid por forzar el casteo mágico manual, es el entrenamiento encubierto perfecto para que, en un futuro cercano, logre la verdadera fusión entre la esgrima de Pagma y la magia de Bram. El clímax mágico definitivo está a punto de estallar, así que nos vemos en el próximo análisis. Ahora me gustaría aprovechar para mandarles un gran saludo a todos los miembros que apoyan económicamente al canal, tanto a los miembros de YouTube como a los de Patreon. Gracias a todos porque nos permiten traer estos resúmenes todos los meses. Además me gustaría mandar un saludo a todos esos seguidores que ven y apoyan nuestros resúmenes semana a semana. Os dejaré en este lado la continuación en cuanto esté lista, y con esto me despido deseándoles un lindo fin de semana. Un fuerte abrazo a todos.